Amigos, hoy os voy a hablar del sintoísmo. Los orígenes de las creencias y prácticas religiosas de los antiguos japoneses se pierden en la noche de los tiempos. Nadie sabe cuándo nació la creencia de los numerosos kami, pero esta especie de religión heterogénea tenía mucha fuerza cuando hacia el siglo VI el budismo se instaló en Japón. Entonces las prácticas ancestrales tomaron el nombre de Shinto y las dos religiones siguieron una vida más o menos paralela, presentándose algunos cultos y doctrinas, enfrentándose o asociándose según las circunstancias y alcanzando mayor importancia unas veces una y otras veces otra. Pronto aparecieron movimientos en favor del regreso de las fuentes del niponismo. Se apoyaba en el Kojiki, que había sido compilado en el 712 y que reunía los mitos originarios de Japón. Esta obra fue realizada bastante después del asentamiento del budismo. La escribieron fervientes budistas empapados de cultura china y su objetivo fue más de orden político que religioso, porque pretendían darle legitimidad a la dinastía reinante. Sin embargo, todo esto no impidió que alcanzara el rango de Biblia del Shinto. No quedaba más que hacer del Shinto la religión del Estado. Esto se consiguió en el siglo XIX, pero al lado del Shinto de la Casa Imperial, que comienza a decaer en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, que Hirohito tuvo que decir que no era divino, por si no lo sabíais, porque él estaba con el eje alemán. Seguimos. Cuando el emperador renuncia a sus prerrogativas divinas, ¿lo veis? Existe un Shinto popular de prácticas cotidianas. Seguimos. De traducciones y de cultos, un Shinto de los templos que se manifiesta a través de las ceremonias celebradas en los miles de templos dispersados por los pueblos, y finalmente un Shinto de las sectas, más jerarquizado, más doctrinal y a veces más universalista. Sea como fuere, en esta religión el aspecto dogmático es lo primordial, por ello tolera curiosas alianzas con religiones importantes como el budismo, el confucianismo e incluso el cristianismo. Lo importante es sobre todo la participación en las ceremonias que actualizan la pertenencia a la comunidad. Los ritos Shinto celebran la vida, tanto la cotidiana como la de los grandes acontecimientos sociales. El culto a los kami se mantiene a través de las peregrinaciones. Algunos lugares y algunos templos reúnen aún inmensas multitudes. El santuario de Se-Jingu, consagrado a la diosa del sol, Amaterasu o Mikami, antepasada de la familia imperial, es el lugar sagrado más importante del Japón. El Kojiki, el libro de los hechos del pasado, los orígenes del Japón. Es un libro para fundar las estructuras del Estado y para establecer el origen de la virtud imperial. No nos olvidemos que hasta la Segunda Guerra Mundial, Hirohito, como todos sus antepasados, eran divinos como los faraones. En el siglo VIII ya existía en China una cultura literaria bastante importante. Sin embargo, en Japón no ocurría lo mismo. Había leyendas que se transmitían de generación en generación y de pueblo en pueblo, pero solo de forma oral, como los trovadores. La mayor parte de las veces estas tradiciones se referían a los clanes que las habían creado y mantenido. No tenían envergadura nacional. En el año 682, el emperador Tenmu decidió remediar esta situación y encargó a un tal Ieda no Are que aprendiera de memoria los hechos más notables recogidos a través de todo el país, que corrigiera los errores y que fijara la verdad. De hecho, le pidió que estableciera la verdad oficial del clan Yamato, el clan del emperador. Unos 30 años más tarde terminó el encargo con un edicto de la emperatriz Genmyo, que encargaba al letrado Noyamura, que copiaba bajo el dictado de Ieda no Are las notas sobre los hechos del pasado. El trabajo se terminó en 4 meses y Zero no Yasumaru presentó el libro llamado Kojiki a la soberana en 712, o sea, en el año 712. El Kojiki es el primer libro escrito en japonés, aunque utiliza la grafía china. Contiene las tradiciones y mitos más antiguos del archipiélago nipón.
pero están seleccionadas, reformadas y corregidas para alcanzar el objetivo que el emperador le había asignado. Desde entonces la obra intenta probar la legitimidad del derecho divino de la dinastía, integra en las genealogías a nobles de otros clanes, a título de subordinados, así Majestad Pajarillo, valiente, hijo de Majestad, espíritu de espiga de arroz, es el antepasado de los gobernadores de la provincia de Izumo, de los gobernadores de la provincia de Musashi. La edad de las divinidades. En los orígenes del mundo había 3 divinidades del cielo: Ama, Nomisaka Nushi, Takami Musuhi y Kami Musuhi, perdonadme japonés. Estos 3 dioses tenían muchos hijos, entre los cuales había una pareja demiúrgica, Izanaki e Izanami, como el demiurgo, que son hermano y hermana y que han creado las islas, las montañas, los ríos y numerosos kami. Pero al dar a luz al dios del fuego, Izanami se quema, la mata el recién nacido y tiene que ir al infierno. Para purificarse de las faltas que se le imputaban en el infierno, hace unas abluciones en un río. Entonces, de su ojo izquierdo nace Amaterasu, diosa del sol. De su ojo derecho, Tsukiyomi, dios de la luna. Y de su nariz, el violente Susanoo, dios del mar. Izanami reparte el mundo entre sus 3 hijos. Para Metaru será el espacio celeste, para Yukiyomi el reino de la noche y para Susanoo la planicie marina. Pero este último rechaza sus posesiones porque quiere ir con su madre al infierno. La lucha por el poder terrestre constituye la principal intriga de la edad de las divinidades. Nigini es el nieto de Amaterasu y baja a la tierra para reinar. Entonces se encuentra con la hija pequeña del dios de la montaña, Konoka Nosa Kuyamiri, bella como un árbol en flor. Se enamora de ella, le pide matrimonio y el dios de la montaña acepta, pero con la pequeña envía también a su hija mayor, Iwabige, semejante a la roca eterna y muy fea. Yukuri no puede soportar su fealdad y la devuelve a su padre. Por esta razón, los emperadores tienen una vida brillante pero breve, como la de las flores. Iwanimi le había proporcionado la vida eterna. El primer libro del Kojiki relata del mismo modo numerosos episodios de las diferentes generaciones de dioses que poco a poco van tomando posesión del país de las 8 islas grandes, el cual se convierte así en el país de los dioses, hasta la llegada del primer emperador humano, semilegendario, Jimmu Tenno, que según la tradición había vivido en el siglo IV a.C. Las genealogías de los emperadores, componentes del segundo y tercer libro del Kojiki, es el tiempo de la historia que asegura una especie de eternidad por la continuidad ilimitada del linaje dinástico. Todos buscan lo mismo: la inmortalidad, sea el dios que sea el mito que sea. Se repite a lo largo de todas las religiones y de todo el mundo. Ahora bien, todo esto no impide que el autor relate algunos episodios morales de la vida de los emperadores. Son, en cierto modo, digresiones en el desarrollo general del discurso. Se cuenta, por ejemplo, cómo el emperador Nintoku recibió el título de emperador sabio. Un día especialmente frío, subió a un alto y vio que no salía el humo de ninguna casa. Entonces se dio cuenta de que los habitantes eran demasiado pobres para poder calentar sus casas y decidió suprimir durante 3 años todo tipo de impuesto y todo trabajo forzado. Estas anécdotas están relatadas en un estilo vivo y alegre. A veces van acompañadas de baladas populares, tomadas sin duda del folclore tradicional, de donde se reconoció lo esencial de las leyendas que forman la trama de la obra. Además, le dan al conjunto un aire de autenticidad y favorecen su aceptación por parte de la comunidad. Balada de la tierra. Yamoto, eres la más espléndida de todas las comarcas. Las montañas se suceden, rodeándote como verdes setos. Yamoto, cuán bella eres. Y otra cosita que me he dejado por aquí para el final. El objetivo del Kojiki. El emperador, teniendo que los documentos históricos en poder de los principales familiares nobles contuviesen numerosos errores, decidió adoptar las medidas necesarias para salvar del olvido las auténticas tradiciones. Mandó, pues, que se examinasen y confrontaran cuidadosamente los documentos y que se corrigieran sus errores. En su familia había casualmente una persona con una
memoria prodigiosa. Se llamaba Eda no Are y era capaz de repetir sin equivocarse el contenido de todos los documentos que había visto y de no olvidarse nunca de lo que había oído. Kojiki, prólogo. Como veis, os he contado pues, casi todo lo del sintoísmo japonés y seguiremos. Espero que os haya gustado, aunque me haya extendido un poquito. Muchísimas gracias por vuestra atención, dedito, corazón, compartirlo si sabéis de alguien que le guste la mitología japonesa, que le gusten estas cosas. Muchísimas gracias. Peace, pax, que es paz en latín, y paz. Brillar sin apagar el brillo de nadie y sobre todo, ser felices, ser auténticos y carpe diem.